Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos en esta sesión de nuestra actividad de Libros Vivos que hemos estado compartiendo en la universidad como un medio más para generar conocimiento, diálogo, aprendizaje entre nuestros alumnos y maestros. Hoy nos sentimos particularmente honrados con la presentación de este interesante y valioso libro, con la presencia del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, a quien apreciamos y reconocemos, cronista de nuestra ciudad, y un intelectual que ha compartido con nosotros en múltiples ocasiones importantes eventos que nos han generado conocimiento y entusiasmo. Vamos a presentar su libro hoy, En busca del país perfecto, y para comentarlo nos acompaña, situación que apreciamos y valoramos mucho, la licenciada Cristina Díaz Salazar, alcaldesa del municipio de Guadalupe, a quien damos la más cordial bienvenida a esta su casa, la Universidad José Martí, y a este evento en particular en el que hemos estado aprendiendo y avanzando mucho. Vamos a tener un programa de la presentación y comentarios sobre el libro, conducido por el doctor Jorge Cuellar Montoya, presidente del consejo de nuestra universidad. Y creo que vamos a tener un momento muy agradable y que lo vamos a disfrutar. Los libros siguen siendo el elemento esencial para aprender, para divulgar y para compartir conocimiento. Se dice que cuando se escribe un libro y conforme este circula por los diferentes lectores, ese libro se convierte en múltiples libros. Y a través de esos libros vamos aprendiendo, generando, compartiendo ideas basadas en el pensamiento y en la sabiduría del autor. La intención de tener esta sesión especial de libros vivos, y pudiéramos decir también de autores vivientes, la intención es conjuntar estos dos elementos en un evento único en el que, si bien cada libro despierta emociones y conocimientos importantes, el hecho de tener la oportunidad de la lectura y la oportunidad de la presencia del autor enriquece mucho nuestro pensamiento y nuestras ideas. En la universidad estamos muy entusiasmados y muy preocupados por abrirnos a estas posibilidades para generar conocimiento, para enriquecer la vida y para crecer juntos. Apreciamos mucho a nuestros invitados especiales en esta sesión y a todo el público que a través de estos diferentes medios nos escucha y comparte con nosotros estos momentos que estoy seguro serán memorables. Dejo al doctor Cuellar para que nos haga favor de iniciar esta presentación. Agradezco al maestro Valadez, rector de esta casa de estudios, por la invitación y por la organización de un evento tan relevante como este, no solo para la universidad, sino para todos en general. Tener aquí al cronista de la ciudad y presentar uno de sus libros, y tener también la presencia de nuestra amiga Cristina Díaz Salazar, destacada mujer en el ámbito político y social de nuestro estado y de nuestro país, y al eminente y destacado y muy querido maestro, el doctor Pupo, para también hacer unos comentarios. Es un gusto y es un honor, y qué bueno que la universidad, en coordinación con el Consejo Metropolitano de la Crónica, organiza eventos de esta naturaleza. Para iniciar, me voy a permitir hacer una breve semblanza de nuestra primer participante, quien hará la presentación del libro En busca del país perfecto, del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Cristina nace
un 17 de septiembre en Monterrey. Inició su carrera política desde muy joven en las filas del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria del Partido Revolucionario Institucional. Es abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde también se ha desempeñado como maestra en las facultades de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas de esa prestigiada institución. Cristina es sin duda una de las y los políticos más destacados de su generación, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional, ya que en el ámbito legislativo ha sido diputada local, donde llegó a ser presidenta de la Gran Comisión del Congreso local. Diputada federal en 3 ocasiones, en donde presidió importantes comisiones, una de ellas la de salud, en donde se destacó por el gran apoyo que dio a nuestro hospital universitario. Cristina también ha sido senadora de la República en el 2012, en donde asume la importante presidencia, de la Comisión de Gobernación, siendo la primera mujer en asumir este cargo. De hecho, Cristina es pionera en distintas posiciones. Primera mujer en ser presidenta municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. También fue la primera mujer en dirigir el Comité Directivo Municipal del PRI de Guadalupe. También la primera mujer y única hasta el momento en dirigir el Comité Directivo Estatal del PRI de Nuevo León. Además, fue dirigente del sector popular del PRI a nivel nacional. Ahí no le tocó ser la primera, pero sí una de las primeras. Entre 2011 y 2012, ocupó el cargo de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y 2 veces presidenta interina del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Honor que únicamente han tenido 2 nuevoleoneses, Cristina y don Alfonso Martínez Domínguez. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y actualmente es presidenta municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, por segunda vez. Damos la bienvenida y le pasamos el micrófono a nuestra amiga Cristina Díaz Salazar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Especialmente saludo siempre con reconocimiento a Leopoldo Espinosa Benavides, con quien he tenido la oportunidad de ser su colaboradora en el ámbito político. Polo, qué gusto. Compartir también con Jorge Cuella actividades hace mucho tiempo políticas. En verdad qué gusto saludarte, amigo, y sin duda pues saludar al director Alejandro Valadez y al doctor Rigoberto Pú. Creo que para mí es en verdad una altísima responsabilidad poder participar en la presentación del libro de Leopoldo Espinosa Benavides, un hombre con una gran capacidad de análisis, estudio y sin duda un trabajo de investigación muy importante que hace muy singular la personalidad de Leopoldo Espinosa. En este libro, En busca del país perfecto, y como él lo señala, textos desilvanados, pero que a la vez van relatando de manera significativa hechos y momentos históricos, me parece muy importante. La introducción empieza con una narrativa, como un guadalupense, por cierto, y un hombre de una gran sabiduría que respetamos mucho, neolonés, y un mexicano excepcional, como es el maestro Israel Cavazos, y otros personajes, lo motivan a integrar y publicar el compendio de escritos
que publicaba en el periódico elregio.com, y menciona que antes de 1995 pues era bastante difícil encontrar autores que publicaran de diversos temas, ya que la mayoría escribía acerca del área que conocía o de sus investigaciones. Y no es que no tuvieran la información accesible, pero los medios pocas veces apoyaban sus publicaciones con datos científicos o técnicos. Así, nuestro amigo Polo Espinosa señala la relevancia de las publicaciones de algunos eruditos de la historia. Tal es el caso mencionando a Aristóteles o Isaac Newton, así como algunos escritores como Isaac Asimov, que nos legó 429 libros con conceptos científicos, futuristas, y posteriormente Polo Espinosa menciona las ventajas que la modernidad y el Internet nos han brindado al poder tener mucho más información en la red que la que alguna vez se pudo imaginar en la biblioteca de Alejandría. Me parece un excelente relato. Yo creo que si regresáramos a la historia del hombre, pues sería verdaderamente impresionante para ellos la manera en que se tiene acceso en estos momentos a la información. Solo basta pues tener uno de estos teléfonos inteligentes para inmediatamente encontrar algo que a ti te interesa. Y actualmente los gobiernos nacionales, tanto locales o organismos internacionales y universidades, publican en sus páginas información en diversos formatos y están al alcance de cualquier computadora o celular, situación que vuelve a ser imaginable todavía hace 3 décadas. Quizás algunos sí tenían el privilegio de la información, pero no era una información para todos. O sea, hoy la información, gracias a estos nuevos sistemas y a estas nuevas tecnologías, se ha democratizado. Recalcan la importancia de discernir las fuentes que nos proveen la información en el Internet, ya que se debe evitar las inexactitudes para no caer en las erratas de manipulación y la mentira. Debido a esta ventaja del Internet posterior a 1995, es que fue posible que el autor pudiera generar contenido con datos más precisos y fuentes más serias. Su libro es una compilación de artículos concebido originariamente para editoriales, pero que no pretenden tratar con profundidad cada uno de ellos, sino que busca informar la existencia de los fenómenos y estimular un estudio más profundo para normar criterios positivos. La primera parte del libro, titulada Ciencia y Tecnología, en los temas de la primera parte del autor, pretende encontrar armonía entre los diversos aspectos de la vida cotidiana, entre los estados del hombre y el universo, como por ejemplo, los animales y el hombre. La pregunta y la gran incógnita que nos hacemos todavía todos: ¿hay vida en Marte? Cuidado con el estrés o el origen del cambio climático. En su primera aproximación al texto, el autor presenta una comparación de estadística del 2000 y del 2013 para subrayar el estrés como causa importante y directa del incremento de la tasa de suicidios, accidentes automovilísticos y de manera indirecta como detonante de enfermedades y afecciones cardiovasculares, tabaquismo, entre otras. Y yo creo que habría que agregar posteriormente, cuando concluya el COVID o estemos en la siguiente fase, ¿qué está pasando? Porque seguramente el estrés y la convivencia hoy que tenemos y ese aislamiento nos va a dejar serias huellas en el pensamiento del hombre, pero también físicamente. Presenta, entre otras, los diferentes tipos de estrés, desde el agudo episódico y el crónico, cada uno con sus propias características, síntomas y duración. Plantea algunas ideas relacionadas con la idea del estrés positivo como un estado de ánimo que provoca reacciones positivas ante una angustia real o potencial y a las exigencias actuales del mundo. ¿Cuántas veces decimos, estoy estresado porque tengo que entregar un trabajo, o estoy estresado por esta situación? Y realmente no es un estado más que el anímico. En realidad, si fuéramos a la parte de
una revisión en materia de salud, pues seguramente estaríamos alejados, pero creo que Polo nos va a poder señalar con lo curioso que es y que le encanta la investigación, qué va a dejar el COVID cuando concluya. Señala que ahora la vida cotidiana es más complicada que a mediados del siglo XX, cuando un hombre solo tenía que preocuparse por ser el proveedor económico de la familia. El contexto se ha vuelto más hostil, tanto para las mujeres como para hombres, y termina el artículo presentando cifras del estrés y la felicidad en México, concluyendo que somos un país en el que somos felices viviendo estresados. Una gran paradoja la que presenta Polo. En otro artículo de esta primera parte del libro, el autor plantea la posibilidad de la existencia de vida en Marte, analizando algunos datos históricos, como el análisis de meteoritos encontrados en la Antártida en 1979, los cuales contenían bacterias y gusanos fosilizados, o la fotografía presentada por la NASA mediante una sonda, la cual mostraba una especie de efigie del rostro humano, así como estos también presentan otros hallazgos que fundamentarían la idea de que existe vida en Marte. El autor introduce el tema enunciando el miedo que Estados Unidos y algunos lugares en Europa le tienen a que alguna persona regrese a sus países contagiada de la fiebre hemorrágica viral ébola. Así afirma que en aquel entonces había 30,000 personas infectadas con ese virus, y también recuerda el padecimiento que se vivió en el 2009 con el H1N1 en México, y que bueno, pues todos recordamos porque esto fue reciente. Sin embargo, volvemos a lo mismo. De seguro que Leopoldo tendrá muchas cosas que contar cuando estemos concluyendo esta pandemia, a la que hoy vivimos y padecemos en el mundo globalizado. Porque en verdad, si 30,000 personas nos tenían preocupadas o tenía preocupado a la sociedad, imaginarnos ahora el número de contagios por países y cómo se cunde la pandemia, pues resulta un dato que será sumamente importante de analizar. Y así, Polo nos narra que la primera guerra biológica se dio en México y nos habla de 1520. Entre la insurrección de los aztecas causada por Pedro de Alvarado, se propicia la derrota de Hernán Cortés y su ejército español, dando lugar a la conocida Noche Triste. Sin embargo, las bajas de los nativos aztecas respondían también a otra causa: la epidemia de viruela y sarampión, que no podían detener y cuyo claro foco de infección era la Tenochtitlan desde que los españoles llegaron. Posteriormente se explica que el primer agente infeccioso fue un esclavo negro que encontraron los aztecas cuando recogían a sus heridos, y como para ellos el color de su piel era desconocido, muchos acudieron a verlo de tal forma que provocaría que se expandiera la epidemia, y así el autor continúa narrando algunos hechos históricos relacionados con la epidemia del sarampión y la viruela a través del continente americano, y cómo estos eventos contribuyeron a reducir gran parte de la población mundial. Con este antecedente plantea la base para describir el concepto de armas biológicas, la forma en que se pueden ser aplicadas, así como el origen de la guerra química a finales del siglo XIX. Después explica algunos acuerdos que se tomaron entre 25 países para no usar armas químicas, y también narra que hubo países que no firmaron esos acuerdos porque luego participarían con diferentes armas durante la Primera Guerra Mundial, y así continúa presentando eventos y países que fueron haciendo uso de diversos agentes químicos para la guerra a lo largo del siglo XX, y concluye diciendo que hasta este momento Estados Unidos, Japón, Rusia, Israel, China, Irán y posiblemente Reino Unido y Egipto tenían en su posesión armas bacteriológicas. En esta primera parte del texto pone de manifiesto su preocupación por el impacto de la sociedad en el medio ambiente. El autor inicia dando datos
de 4 eventos de contaminación de ríos de México que sucedieron en solo un mes. El último que presenta, y es el más cercano para nosotros, es el derrame ocurrido en el río San Juan, en Cadereyta, Jiménez. Narra la importancia y las alarmas que en su momento se activaron, ya que ese río abastece a la presa del Cuchillo, que a su vez abastece a la zona metropolitana de Monterrey y que es una de las fuentes más importantes de abastecimiento del agua que consumimos todos. A continuación explica que la cantidad vertida en el río San Juan no era suficiente para alarmarse o para generar un daño irreversible a la salud de la población, pero sin embargo sí es un daño al equilibrio ecológico de la zona, y con esa idea introduce la poca importancia que se le da al cuidado de este recurso natural y profundiza ofreciendo datos sobre la disponibilidad y las fuentes de agua en Nuevo León y en el país. Después presenta y compara datos de la disponibilidad del agua entre diferentes países y distingue entre las fuentes superficiales y las subterráneas, para mencionar que estas últimas son menos valoradas, ya que ahí se vierten diferentes tipos de desecho. Y por último cierra invitando a la reflexión para que en Monterrey se haga conciencia del problema que se causa con la contaminación de los ríos, y yo invito como guadalupense a que todos nos unamos para mantener el único río vivo que queda en el área metropolitana, que es el río La Silla. Hermoso río que nace desde el cañón del Huajuco y va recorriendo de manera kilométrica a Monterrey y por supuesto atraviesa a todo Guadalupe. Esa es una de las batallas que tenemos que sumarnos todos para mantener este único río vivo. El autor no podía dejar de lado el impacto del petróleo y la tecnología en la vida de las personas, y explica en este texto cómo la economía mexicana está ceñida a la explotación del petróleo y expone cómo ha evolucionado la dinámica de la oferta y la demanda de este recurso no renovable y cómo los mercados internacionales han crecido en el último siglo en la producción y exportación del mismo, produciendo que México pase a ser uno de los primeros proveedores de Estados Unidos a ser el 9º productor mundial, después de Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Y se presentan algunos datos del incremento de producción que podría tener México si explotara pozos profundos en lo que queda del Golfo. Creo que a ello, pues, hace unos días quedamos alarmados en esta guerra donde México perdió, y muchos países que se dedican a la producción, cuando verdaderamente la producción cayó a cero. También el autor presenta la idea de la velocidad de la tecnología, abordando la cantidad de aparatos que han quedado obsoletos y que han sido sustituidos por un sencillo pero innovador objeto, los smartwatch. Describe algunas características de estos objetos y con esto da pie a analizar las invenciones que se han dado de manera histórica, iniciando con los inventos desde el ábaco, el reloj de péndulo, la imprenta, y posteriormente inventos que dieron origen a otros, como la electricidad que dio paso al teléfono, al telégrafo, entre otros. Cada invento dejaba sin empleo a algunas personas, pero generaba otros para otras. Y así, conforme avanzaba el tiempo, las invenciones eran mejores y más sofisticadas. Iban apareciendo más y más hasta llegar a finales del siglo XX, cuando la tecnología funcional es sustituida por las computadoras y sus infinitas aplicaciones, y finalmente en 1993 se hace popular el Internet. Después viene el desarrollo de aplicaciones que tienen infinidad de funciones y que han hecho más sencilla la vida del hombre moderno. Se ha incorporado el entretenimiento, la educación, la nutrición, el trabajo, entre otros muchos otros aspectos de la vida cotidiana en estos dispositivos, lo cual tiene aspectos negativos que atentan directamente contra las relaciones humanas. ¿Cuántas veces nos quejamos y decimos, oye, ponme atención,
A veces podemos ver a una familia que está comiendo y todos están en su teléfono inteligente. De la mano con lo anterior, el autor marca su posicionamiento en relación al cambio climático, señalando diversas ciudades que alguna vez fueron prósperas, pero que debido a la modificación de las condiciones climáticas, su auge se vio mermado, reduciéndolas a la ruina y a la hambruna. Menciona brevemente cómo se supone que fue el clima en el periodo precámbrico y cómo fue evolucionando con el paso de las eras. Habla de las glaciaciones y de las diversas extinciones que se fueron dando en el mar y en la tierra. Luego describe la aparición de la agricultura y las sociedades sedentarias que propiciaron el desarrollo de las primeras civilizaciones y de pronto introduce los registros de observación del cometa Halley y del fenómeno de la luna de sangre, poniendo en perspectiva la repetición de este fenómeno respecto a la existencia efímera del hombre. En este sentido, plantea la soberbia del hombre al atribuirse el cambio climático como consecuencia del progreso industrial y científico, y lo atribuye más a causas internas como la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, y a externas como los ciclos de comportamiento del Sol, las variaciones del eje terrestre y las alteraciones del campo magnético de la Tierra, y finalmente concluye que no es la acción contaminante del hombre el factor determinante del cambio climático, pues esta forma parte de la historia de vida del planeta, aunque sí es responsable de contaminar el ambiente y de reducir su propia calidad de vida. Titulada El nacionalismo, la segunda parte del libro, el autor aborda diferentes factores determinantes de una nación y su transición histórica, y primeramente habla de la grandeza militar en México, haciendo referencia a que el trabajo del ejército está subestimado y que así como sucedió años atrás, cualquier país extranjero tiene posibilidad de hacer una invasión en territorio mexicano o bien un despojo de las riquezas. Sin embargo, resalta algunos episodios históricos en que el ejército mexicano ha sido vencedor. La guerra contra el narco, menciona del 2006, la toma de El Salvador en 1822, la toma de San Juan de Ulúa de 1825, la expedición a Cuba 1825, que no fue concretada, pero tampoco fue una derrota, la expedición a Barradas, Batalla del Álamo entre 1826 y 1835, invasión del Alta California 1846, la defensa del Istmo, que es muy importante, como todas estas mencionadas, en 1846, la Batalla de Puebla de 1863, la toma de Querétaro 1867, Veracruz 1914 y demás batallas internacionales de las que el ejército mexicano fue partícipe, en la que se busca con la exposición de las mismas erradicar la idea de que México es un país sencillo, militarmente hablando, para cualquier potencia mundial. Alrededor de 1960, él lo señala, se forma una casta burocrática, dado que inicia un momento de desequilibrio entre las profesiones, pues el 64% de los profesionales titulados eran abogados, pues esta figura profesional comenzó a sustituir a los militares en el gobierno y comienza a surgir cambios estructurales como la globalización, lo que trajo consigo una necesidad de exigencia y aptitud dentro de los profesionistas, y se suprime la economía mixta y disminuye el Estado benefactor o la participación en la economía, lo que a palabras del autor pone en evidencia la necesidad de formar profesionales en otras áreas del conocimiento. Este nuevo reto llamado globalización puso a prueba el sistema de educación mexicana. Muestra el autor Espinosa Benavides estadísticas y señala que en México el porcentaje de profesionistas que logran obtener un trabajo relacionado a su carrera es del 56%, y para lograrlo tardan alrededor de 3 años,
y pone en paralelo en Asia, por ejemplo, el porcentaje es del 98%, y estos son contratados al primer año inmediato de terminar una carrera. Otra relación dentro de este texto es la cantidad de estudiantes de ciencias duras o exactas, definidas por el autor como las ingenierías, las matemáticas, la biotecnología, química y medicina, y las ciencias libres, que son todas aquellas ciencias sociales como leyes, psicología, artes y literatura. Menciona que estas dos ramas en las carreras definen el desarrollo tecnológico de una sociedad. Expone el porcentaje de diferentes continentes, destacando que en Sudamérica los profesionales en ciencias duras es del 27% versus el 73% en ciencias libres, mientras que en Asia el porcentaje para ciencias duras es del 87% y el 13% para ciencias libres, lo que justifica el deficiente estudio, la enseñanza en Latinoamérica en las ciencias duras. Y por eso vemos con una expresión de respeto hacia la educación del continente asiático, y toda la tecnología que desarrollan estos países nos deja asombrados. Pero todo empieza, como bien lo dice nuestro amigo Polo, por la educación superior. La excelencia académica tiene que ver con los sistemas de certificación de calidad, y en México no se cuenta con dicha certificación. Hoy en día, en palabras del autor, se valoran mejor a las materias prácticas y laboratorios, y lo importante es ver cuánto se produce y no cómo se produce. Desde el punto de vista mercantilista o social, no se pueden encontrar todas las soluciones en un solo libro. Los textos impartidos desde educación básica no exigen al alumno una búsqueda externa de información, y los maestros en México enseñan lo que viene en los libros de texto, pero no empujan, no convocan a sus alumnos a buscar respuestas en otros. Entre comillas, llegaron los españoles de nuevo. Es así como describe Espinosa Benavides a esta nueva etapa en la que 4.044 empresas españolas se han establecido en México durante los últimos años. Alguien podría pensar que es un honor que Su Majestad invirtiera en México, pero lo cierto es que sus empresas traen otra vez espejitos para cambiarlos por oro. Es esta la analogía que se describe en el texto para hacer referencia en que muchas de las empresas españolas han llegado al país a tomar ventaja de las condiciones, como es el caso, y pone el ejemplo de gas natural, en la que en tal caso la empresa ha incrementado su precio en un 275% comparado al que anteriormente brindaba la CFE, y cabe destacar que aún así el precio que recibe la compañía es 25% menos del costo real. Alrededor de estas 200 empresas españolas del ramo de la construcción se encuentran cubriendo proyectos debido a que España redujo un 20% la obra civil en 2020. Es decir, España está tomando ventaja que no le corresponde. Los pueblos que no conocen su historia están destinados a repetirla, y precisa que el porfiriato trajo consigo inversión extranjera, mano de obra barata y la inexistencia de los derechos laborales. Con los gobiernos revolucionarios se instaura un sistema nacionalista que dota de tierra a los campesinos, nacionaliza la industria petrolera, establece la sustitución de importaciones y una economía mixta, y el Estado se vuelve un Estado industrial y los particulares adquieren créditos nacionales, estrategia que trajo consigo 5 décadas y la señala 1930 a 1980, posicionando a México a ser la 13ª economía mundial. Por su parte, nuestro amigo Polo Espinosa hace una importante transición temática para abordar la seguridad y la gendarmería. Así, la creación de una gendarmería fue propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto, y la idea era retomar
a los militares, retornar a los militares a sus cuarteles y en vez de una gran policía de élite militarizada para erradicar al crimen organizado, redujo el proyecto a una policía federal. Sin embargo, este no resultó exitoso porque no estaban dispuestos a perder su rango, prestaciones, antigüedad y hasta las órdenes de un civil. Analizando un poco la historia de los cuerpos policíacos en México, estos iniciaron con Hernán Cortés en 1524. En 1631 se inauguró la mayor prisión construida en el Palacio de los Virreyes, hoy el Palacio Nacional. Y en 1925, Plutarco Elías Calles hace el primer Plan Nacional de Seguridad y crea la Policía Federal de Caminos, y en 1939 el Servicio Secreto para combatir a comunistas y enemigos del régimen. El primer Plan de Seguridad Nacional que divide los tres niveles, municipio, estado y federación, fue establecido en 1941 y en 1950 se fundó la primer academia policial. Espinosa Benavides expresa en su histórico de seguridad para que en su punto de vista concluye que la Gendarmería Nacional es un buen intento de combatir a la delincuencia organizada. Y regresamos al tema de educación. El autor expone a los talentos mexicanos, aquellos que han mostrado un IQ superior a los 130 puntos, que si bien es cierto que algunos de estos han sido mal diagnosticados, el resto de niños o personas que cuentan con un IQ diferente al resto no han sido sobresalientes debido al poco apoyo que se les ha mostrado. Solo el 5% de los superdotados en México concluye sus estudios superiores. Esto es una verdadera pena y nos da lástima este dato tan importante que nos da el ingeniero Espinosa Benavides. De este porcentaje del 5%, algunos de ellos se especializan en el extranjero. Sin embargo, esto representa esa fuga de cerebros para la nación, pues solo el 60% decide regresar, comparado a otros países como Chile, en el que el 85% retorna a su país. Dando continuidad a los procesos de cambio, el autor habla de las reformas estructurales. Los sistemas jurídicos se diseñan para un estado de desarrollo del pueblo y solo para cierto tiempo, es decir, a cada cierto tiempo hay que adecuarlos, hay que actualizarlos a las nuevas necesidades y a los entornos sociales. Sin embargo, no todas las reformas resultan para el bien del pueblo, aunque deberían. Si bien en la historia mexicana han existido 4 constituciones, muchas de ellas han sido reformadas por los distintos presidentes en función. Sin embargo, señala, hay 2 grandes reformas de la etapa postrevolucionaria, la de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. El primero rompe el tabú histórico de las relaciones Iglesia-Estado y da por concluida la reforma agraria y rompe la protección a la industria nacional, firmando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y con ello, de manera formal, inicia la globalización de México hacia otros continentes, abriendo nuevas expectativas y, por supuesto, como lo ha dicho la historia, el comercio es intercambio no solamente de mercancías, sino de cultura, de historia, es lo que nos permite construir nuevas experiencias. Por su lado, señala el autor, Peña Nieto llevó a cabo la reforma de competencia económica, la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera, la reforma energética, la reforma político-electoral. Pacto por México, firmado en el Castillo de Chapultepec el día 2 de diciembre. Y para finalizar esta segunda parte del libro,
el autor explora la participación femenina dentro de la vida política de México, señalando que se ha visto activa desde 1953, y yo pongo aquí el ejemplo de una mujer como Margarita García Flores neolonesa, que estuvo en este movimiento importante y que las mujeres le debemos mucho a ella. En ese año es publicado en el Diario Oficial de la Federación, en ese decreto donde se consagra el derecho de las mujeres a votar y a ser votados. Desde entonces, a excepción de 1970, siempre hubo cuando menos una mujer diputada. Dicha participación femenina ha rendido frutos en el estado de Nuevo León. En 2014, 4 mujeres en puestos de elección popular con posibilidades de ser gobernadoras. Y en esta transición y en esta participación política destaca en el estado, al ser también un estado gobernado por primera vez por un independiente, como fue el éxito de la elección para Jaime Rodríguez Calderón. En esta última etapa no puedo dejar de mencionar, y sería injusto de mi parte, además de haber mencionado a Margarita García Flores, debo de mencionar a Carlota Vargas, una mujer de la administración pública. En verdad, los grandes cargos por primera vez ocupados los tuvo Carlota, fue la primera mujer secretaria en el estado de Nuevo León, y sin duda una mujer tan activa todavía y que es un ejemplo de la lucha de género, María Elena Chapa, la primera mujer también senadora en Nuevo León. Y en la tercera y última parte del libro, titulada Internacional, en esta última parte del libro, el autor explora fenómenos o situaciones que tienen un impacto internacional, reconociendo primero el impacto de la globalización sobre la vida de las personas. Polo Espinosa busca adentrarnos en sucesos que a su entender han estado generando cambios importantes para la convivencia de lo que otros autores llaman la aldea global. En este contexto precisa que la tecnología nos ha significado eliminar las fronteras entre los países y continentes y nos permite tener visión holística que comprende una aproximación histórica y cultural como un solo elemento. En un afán de no extenderme más de la cuenta, puedo señalar que el autor hace un recuento importante de Rusia como un actor que ha reafirmado su presencia y relevancia en el escenario internacional. Y el autor nos explica que Rusia vivió un largo proceso de transición posterior a la caída de la Unión Soviética, dejando al mundo en una unipolaridad representada por los Estados Unidos. Es decir, no podemos dejar a la perestroika, donde se inician esas grandes reformas económicas y se rompen esos muros que introduce Gorbachov en 1985 y que muchos veíamos con sumo interés lo que estaba sucediendo en Rusia. Así que hoy hablar de lo que ha hecho el ingeniero Leopoldo Espinosa a lo largo de este libro, en verdad, pues nos habla de esa amplísima cultura de Leopoldo Espinosa Benavides. No sin antes menciona, pues, la presencia de Rusia y sigue hablando en el contexto internacional. El autor hace una breve introducción de la existencia del califato en Siria, explicando que ese es el sistema de gobierno imperante en el Islam, porque no podemos dejar de hablar de los países que pertenecen al Islam, y menciona que su equivalente occidental es una república aristocrática. En el libro se busca explicar el origen de la problemática y las reacciones de Estados Unidos y la OTAN a los sucesos en Siria, y resulta interesante sus opiniones, por lo que invita al lector a dar seguimiento al capítulo. Adicionalmente, el autor hace una pausa para reconocer la figura de los premios Nobel, para recordar su relevancia y hacer un reconocimiento de los galardonados mexicanos.
Octavio Paz, Nobel de Literatura, Alfonso García Robles como Nobel de la Paz y, por supuesto, Mario Molina como Nobel de la Química. El autor hace el recuento de estos galardonados, reconociendo la hegemonía de Estados Unidos y el Reino Unido en la obtención de estos importantes galardones que premian y reconocen no solamente el trabajo y las actividades positivas a favor de la humanidad, sino que reconoce el talento de mujeres y hombres que han puesto su capacidad intelectual al servicio de la humanidad. Y por último, señalaría que el autor escribe otros fenómenos como las elecciones en Europa, con los movimientos del péndulo ideológico que han representado cambios importantes en el contexto europeo, el racismo imperante en el mundo, pero particularmente en los Estados Unidos, y habla de la importante presencia de la Cruz Roja como una noble organización social a nivel internacional y el surgimiento del Estado Islámico y, por supuesto, las elecciones norteamericanas que llevaron a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y con esto da carpetazo a la serie de sucesos que han dado forma al escenario internacional en la época contemporánea. Sin duda, En busca del país perfecto, textos desilvanados, es un libro interesante, de fácil lectura y lleno de particularidades, pero sobre todo es un libro que muestra el abanico temático e intelectual de Leopoldo Espinosa Benavides, con una visión desenfadada, sin la pretensión de presentar una estructura de redacción, estructura formal, sino tomándose la libertad de llevar al lector por diferentes aproximaciones, diferentes hechos que sin duda son de interés general, particularmente en los tiempos en que vivimos actualmente. Invito a todos a leer este libro y agradezco el enorme privilegio de permitir formar parte de esta mesa de presentación de un hombre como Leopoldo Espinosa Benavides, que se ha dedicado al estudio. Gracias, Leopoldo, por darme esa distinción, y gracias a todos. Gracias a ti, Cristina. Muchas gracias, Cristi, muchas gracias. Apreciamos mucho tu participación y vamos a invitar ahora al doctor Pupo para que haga también unos comentarios. El doctor Pupo es maestro emérito de la Universidad de La Habana y de la Universidad Metropolitana, Universidad José Martí de Latinoamérica. Es uno de los 100 pedagogos y filósofos del siglo XX cubano. Es autor de más de 30 libros y de innumerables artículos científicos publicados en diversas revistas indexadas en varios países. Ha sido tutor de doctorantes de varios países de América y Europa. Es muy querido por sus alumnos, por sus exalumnos, y fue nombrado hijo predilecto de Holguín en la República de Cuba, su tierra natal. Lo escuchamos, doctor Pupo. O sea, dar las gracias por esta invitación, porque es un privilegio hoy en esta presentación de un libro del maestro Leopoldo estar presente y poder decir unas palabras. Es un honor para mí. Primero agradezco al doctor, al maestro, que en última instancia tiene un nivel de la conciencia de uno. He leído mucho trabajo de él y eso me ha permitido ir conociendo de manos maestras a Monterrey, tanto sus crónicas como los otros trabajos que él publica. Yo lo he leído y de verdad que me ha permitido tener una visión más completa de Monterrey. A mí siempre me gusta donde vivo, en el momento de conocer.
al maestro Leopoldo. Y yo voy a hacer énfasis muy rapidito, porque aquí habría mucho tiempo. O sea, hacer un análisis hermenéutico de la discursividad del maestro Leopoldo ocuparía mucho tiempo, por supuesto. Entonces, voy a hacer algunos énfasis en esto, porque ya la maestra Cristina habló de problemas esenciales, muy importantes de lo tratado en el libro. O sea, hizo un análisis muy profundo de la estructura del libro y abordó algunos temas. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es posible? O sea, el maestro Leopoldo, fundamentalmente, o sea, trabaja mucho los artículos, la crónica, o sea, el periodismo juega un papel muy importante en él. Pero ustedes saben que generalmente el discurso periodístico es un discurso que trata de buscar objetividades. Y eso, como es lógico, hace de que la subjetividad se vaya perdiendo un poco. Sin embargo, en el maestro no veo eso, todo lo contrario. Veo que vincula en estrecho haz, pudiera decir, la narrativa, la pasión, la descripción, pero alimentada, pudiéramos decir, en un discurso de subjetividad. Hay razón teórica en el discurso del maestro Leopoldo. Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, yo creo, y uno busca explicaciones. Cuando una persona tiene una cultura general, eso es como un discurso sistémico integrado. Creo que eso es lo que sucede con el maestro. Posee una cultura amplia y cuando escribe, a veces sin quererlo, está integrando. No tiene que ser esto como y así como los políticos, los autores, que son de riqueza espiritual. Porque y eso es que dice que es necesario que la ciencia y los discursos cada día utilicen más la narrativa, la poesía y el ensayo. O sea, un científico como él decir eso al principio causó mucha extrañeza para muchas personas se extrañaron. Pero que cuando el discurso viene de un escritor humanista con aval cultural, sale así. Incluso lo vemos nosotros, científicos como Albert Einstein, como Gastón Bachelard, epistemólogos, o sea, cientistas y filósofos de la ciencia, su discurso utilizaba distintos, o sea, los géneros literarios se vinculan. O sea que si yo voy a caracterizar muy brevemente el discurso del maestro Leopoldo, tengo que decir que es mixto, porque en ese sentido no establece el límite entre los géneros. No establece el límite entre los géneros. Y eso tiene un valor muy grande. Y en gran medida está por el hecho de que en él predomina una mente ensayista. Y la mente ensayista hace de que lo que se escribe se haga desde una hermenéutica muy personal. O sea que no le interesa tanto la objetividad como reflejar la realidad tal cual es. Por eso vemos que el maestro Leopoldo en su discurso juega con los distintos géneros y consciente o inconscientemente juega con un discurso que me encantó mucho la forma en que termina. En casi todos los ensayos fui buscando la forma en que termina. Y generalmente la terminación de sus ensayos son inesperadas. Incluso poniendo a veces conclusiones. Pero es que sus conclusiones son inconclusas. O sea, abren pie para nuevos trabajos, porque su discurso es abierto. O sea que eso me gusta mucho, porque a veces cuando uno va y ustedes saben que generalmente los artículos
esa es su misión, por supuesto, de los periodistas. Los artículos duran muy poco, o sea, envejecen enseguida. Pero cuando hay un sostén cultural, que eso se lo da el ensayo, los discursos tienen vida amplia, tienen vida entera, tiene o sea, los trabajos de él, en todos sus trabajos, o en su mayoría, vemos que todos tienen atisbo y gérmenes. Y eso hace que entramos en una interpretación de nuevas expresiones. Es muy importante en un escritor. Es decir, que no cierre su discurso se mantenga abierto, y eso se lo da la subjetividad. Cuando usted analiza los temas, o sea, las tres partes, o sea, los temas internacionales, temas nacionales de México y la ciencia y la tecnología, o sea, las partes en que se estructura el libro, ustedes van a ver que hay coherencia, hay algo que los integra, a pesar de que son desilvanados. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay un soporte cultural fuerte y se funda en un núcleo, y ese núcleo, en los escritos del maestro Leopoldo, es el hombre, la educación, la cultura. Son conceptos que está constantemente girando en su discurso. Y por supuesto, eso que cuando aborda la política tenga un numen cultural que se vincule directamente con la ética, con la moral. O sea, los vincula. O sea, que eso sale porque es parte de una autoconciencia, al escribir. Por otra parte, yo quería hacer énfasis en que su trabajo, que a veces uno cree, cuando uno lee las crónicas, cuando lee artículos, uno cree a veces de que solo pudiéramos decir que tratan de describir hechos, hechos lógicos, buscando hechos. No, en él todo todo se engarza sobre la base de su subjetividad y planteando, pudiéramos decir, cambios, transformaciones. ¿Por qué? Porque su misión fundamental es la misión de contribuir a la formación humana. Hay muchos momentos donde uno puede ver de que está tratando un problema político, sin embargo, todo el problema termina en problemas educativos, el papel que le da la educación en sus discursos. Pero repito, eso está dado en gran medida por el aval cultural que posee, que le permite integrar los distintos momentos de una forma espontánea. Eso nace. O sea, eso está, no nace, eso está. Cuando se tiene una formación, un aval cultural amplio, los conocimientos salen ya entretejidos, ya salen como una totalidad, enlazados, vinculados todos. O sea que yo disfruté mucho el libro, casi todo lo leí. El que trata sobre la medicina en Cuba fue una terminación inesperada cuando él pone punto y aparte, bueno, iré a tomarme ¿cómo es lo que tomamos Hemingway? Mojito. Correcto. O sea, un daiquiri o algo así. Ahí. Daiquiri en la Floridita y el mojito en la bodeguita en medio. Oiga, mojito. A mí me tomó de forma inesperada porque no pensé que iba a terminar eso. Porque eso es propio de los autores sinceros. Usted sabe que a veces la gente no habla de la sinceridad y el discurso, de la espontaneidad. Nace y así mismo lo dice. O sea, rompe con esos esquemas de establecer separación. Eso es algo muy importante. No establece separación con el objeto que investiga, con el que busca. No establece separación. O sea que, en última instancia, es carne y sangre propia de él. Lo escribe, porque es un escritor sincero que dice lo que piensa y que ama lo que escribe. Por tanto, quiero felicitar al maestro y agradecerle el poder estar disfrutando, no de los trabajos suyos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pupo. Pues ahora, a continuación, me permito presentar al autor del libro, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides,
Posteriormente tengo algunas preguntas que hacerle y vamos a presentar una breve semblanza. Leopoldo Espinosa Benavides, Polo, para todos los amigos, nace en Monterrey un 5 de abril en el hogar formado por don Leopoldo Espinosa y doña Gaby Benavides. Desde muy joven se destacó en los estudios y en los deportes, principalmente en el deporte ciencia, en el ajedrez. Estudió la carrera de ingeniero civil en la Autónoma de Nuevo León. Ha desarrollado una destacada labor con construcciones importantes en nuestro estado y en otras partes del país. En la parte gremial, llegó a dirigir tanto el Colegio Nacional de Ingenieros Civiles como la Sociedad Mexicana de Ingenieros, también a nivel nacional. Fue el presidente fundador de la Federación de Colegios Profesionales de Nuevo León. En la parte política, ha sido dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León, también del sector popular del mismo partido. Ha sido consejero político municipal, estatal y nacional, diputado local y líder del Congreso local. En la administración pública ha ocupado diversos cargos en los 3 niveles de gobierno, entre ellos el de secretario general de gobierno. Presidió el primer consejo de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Posteriormente, ocupó el cargo de rector. En los últimos 24 años, Polo Espinosa Benavides se ha dedicado al periodismo y a la investigación histórica. Desde hace 4 años, es el cronista de nuestra ciudad de Monterrey, sustituyendo a otro grande del estudio de la historia, como lo fue el maestro Israel Cavazos Garza. Es autor de 18 libros y está preparando el 19, el 20 y el 21. Escribe todos los días y es un privilegio tenerlo en este acto y leerlo diariamente. Y adelante, ingeniero Espinosa, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, presidente Cuellar. A ti, a la Universidad José Martí, en forma muy especial a la licenciada Cristina Díaz Salazar, quien hizo una presentación magistral de esta obra nuestra, que es En busca del país perfecto. Decía el filósofo Benjamín Disraeli que escuchar a los autores hablar de sus libros es peor que escuchar a los padres hablando de sus hijos. Desafortunadamente es una tradición y tenemos que hacerlo. Estamos presentando un libro que ya tiene tiempo de haberse escrito. Este libro se escribió entre los años 2014 y 2015 por diversas circunstancias. No se había presentado. Gracias al doctor Cuellar, el presidente de la universidad, estamos en estas cosas el día de hoy precisamente. Bueno, pues aquí lo más relevante para empezar, creo yo, es aclarar que al haber sucedido tantas cosas en tan breve tiempo, nos pone a pensar, quienes tengan contacto con nosotros podrán saber que estamos escribiendo la historia de la Catedral Metropolitana de Monterrey. En la historia de la Catedral Metropolitana, en aquellos años, desde que se fundó la ciudad prácticamente y toda la época de la colonia, nos podemos dar cuenta que periodos que son de 50 años, por ejemplo, no pasa nada. Veo un acta y veo otra acta y las situaciones están más o menos iguales. Entonces, la dinámica actual es impresionante porque estamos hablando de 6 años, un lustro, un poquito más de un lustro, y es súper dinámica la vida actual. Han pasado cualquier cantidad de cosas. Ya lo decía la licenciada Cristina Díaz, el tema del coronavirus. Hace 4 meses nadie imaginábamos lo que iba a suceder. Veíamos algunas notas perdidas que en China
había una nueva enfermedad que parecía que era un virus y que se moría gente, había 20 muertos. Y miren dónde vamos ahora. Es increíble. Todo el mundo occidental está varado. Y digo el occidental porque el oriente más, ¿verdad? Nos ha modificado totalmente la vida. Por ello estamos comunicándonos por estos medios en lugar de hacerlo personalmente. Cuando me dice Cuellar que se iba a presentar ya el libro, bueno, pues le di otra vista y me quedé realmente asombrado con esto. Ahorita van 350,000 personas que pierden la vida y todavía no podemos saber si es una guerra biológica o es un asunto de carácter natural. Ya lo decía la licenciada Cristina, en el libro vienen varios textos, habló del estrés, que es un capítulo muy interesante, que también tiene que ver con esto, porque el estrés que estamos sufriendo en estos momentos es un estrés muy especial, es un estrés no tanto por las presiones de la vida cotidiana, sino porque las condiciones en las que nos ha orillado esta pandemia, pues nos ponen a pensar en muchas cosas y tanto tiempo a solas, todos tenemos pensamientos y discurrimos ideas y conclusiones que no siempre son buenas. Los psicólogos van a tener mucho trabajo una vez que terminemos con este asunto. Vieron los textos de la guerra biológica que tienen que ver con esto. Es un capítulo de la guerra biológica y la medicina cubana que mencionaba el doctor Pupo, pues se relacionan porque existen dos mundos médicos paralelos. Dos mundos médicos paralelos. ¿Cómo está eso? Bueno, los países que firmaron o que suscribieron el bloque del Tratado de Helsinki y el mundo de Cuba y China. La diferencia entre ambos sistemas, pues es el precio de los medicamentos. En el Tratado de Helsinki, las farmacéuticas deben de cumplir con protocolos que pueden prolongarse hasta 7 años. Y bueno, pues una vez desarrollado todo ese protocolo, tienen que probarlo en animales y en individuos. Pues es muy largo el tiempo. Ellos, desde luego, buscan protegerse de las demandas y además, pues, elevar el costo hasta en un 680%, tenemos pruebas de eso, para pagarse el tiempo de la investigación. En esta pandemia están compitiendo los dos mundos médicos y todo es para desarrollar una vacuna efectiva. Efectivamente, participan por el lado de Helsinki y bueno, pues por los dos prácticamente, pero por lo pronto por el lado de Helsinki están los centros de investigación gubernamentales más importantes y los militares de los países que lo firmaron. Además, pues la iniciativa privada, las farmacéuticas tienen toda su capacidad de investigación al frente y un centenar de universidades. Entre ellas hay 3 mexicanas, la UNAM, el TEC de Monterrey y la Autónoma de Nuevo León. Todo el mundo busca, pues registrar la patente una vez ya aprobada y que esa patente durará por 20 años. La vacuna debe provocar que su receptor cree anticuerpos o inmunoglobulinas del virus para que el organismo se prepare para el contagio y que su efecto sea de largo plazo. Cuando menos de 1 año, porque no nos vamos a estar vacunando cada 3 meses, ¿verdad? Como ejemplo, cuando el virus del sarampión, con el virus del sarampión se descubre si ya se aísla el virus y demás, y se aplican las primeras vacunas, siendo los años 50, hasta 1963. Y a México llegó hasta 1970, cuando la farmacéutica dueña de la patente la fabricó masivamente y a un bajo costo. Pero el coronavirus trae tinte político, de guerra fría, cuando menos, donde no sea una guerra biológica, como ya lo decíamos hace rato, porque sería el peor escenario. Por un lado está Estados Unidos, que lleva 100,000 muertos, y él acusa a China de ser un país insalubre, porque no lo puede acusar de otras cosas porque no tiene pruebas. Y China, por su parte, que tiene menos de 5,000 muertos, dice que fue un soldado norteamericano el que fue de visita a China y ahí se inició la pandemia. La competencia médica real es entre el gigante farmacéutico GSK de Reino Unido y uno chino que es de Beijing. No me acuerdo el nombre exactamente, pero es Biotechnology de Beijing, algo así, ¿verdad?
Bueno, los británicos están probando con 42 voluntarios su vacuna. Van a sacarla al mercado a mitad de 2021 y a un precio entre 200 y 350 dólares. Mientras los chinos, que no están en el protocolo, no están siguiendo ese protocolo, la están probando con 1,008 personas voluntarias y distribuirá la vacuna en otoño de este año a un precio entre 10 y 20 dólares. Nomás para darnos una idea de las diferencias. La diferencia porque no solamente es económica, sino sería un año de muertes. Porque para el otoño, cuando China ya sacará su vacuna, habrán 400,000 muertes en el mundo. Y cuando GSK la distribuya, podrían llegar a 2.4 millones de muertos en el mundo. La pandemia en general está costando una fortuna a la humanidad. En estos momentos anda en el 0.9% del PIB mundial. Imagínense la cantidad de dinero que estamos hablando. Pero para el segundo semestre de 2021, si es que no se aceptara la vacuna china, podría darse entre el 11 y el 16% de caída, de pérdida del PIB mundial, lo cual sería simplemente catastrófico porque habría países que tendrían que decidir entre un sistema de educación o un sistema de salud porque no tendrían para las dos cosas. Estados Unidos lucha contra la pandemia, pero si no reactiva su producción, pues la economía sufrirá un daño permanente, dicho por el propio Tesoro. Y mientras, China está haciendo amigos ahorita, repartiendo pruebas de coronavirus, instrumental médico, material en general para los médicos y una asesoría. Ellos dicen, venden la asesoría, la regalan, pero digo, venden desde el punto de vista político, diciendo, un país que tiene más de 1,100 millones de habitantes tiene menos de 5,000 muertos. En cambio, vean nuestra contraparte, Estados Unidos, cuántos millones de personas tienen, 300 y tantos, y tienen 100,000 muertos, ¿verdad? Y así China está ayudando a Italia, a México, a Ecuador, a Corea del Norte, a Venezuela, hasta Rusia, entre muchos otros. Está construyendo, por eso hablo de política, está construyendo una relación con naciones amigas de Estados Unidos que ahora en el momento crítico Estados Unidos las abandonó porque está resolviendo su problema. Y China aparece como el salvador del mundo y con la posibilidad de tener una vacuna accesible, rápida y barata. Pero bueno, ¿qué nos espera? La producción industrial, minera y agrícola no va a parar, porque como dice Slovačík, personas hay muchas en el mundo y necesidad hay más todavía. Entonces, todos aquellos que murieran por la pandemia, pues siempre en ese tipo de actividades siempre habrá gente que lo reemplace. Quienes trabajan desde sus casas es otra cosa, porque ellos están en una burbuja sanitizada y pueden comprar todo con una tarjeta de crédito, lo necesario para vivir. Pero la clase media, los que tienen que salir a la calle, los vendedores de bienes y servicios, los profesionistas, los dependientes de tiendas y restaurantes, empleados bancarios, taxistas, ellos deberán de tomar todas las medidas de seguridad hasta que haya una vacuna y la adquieran. Los pobres, aquellos que venden mercancías en mercados, mesones, en las calles, vendedores ambulantes, ¿verdad? Los llamados milusos que salen de su casa a ver qué trabajo pueden hacer para regresar con algo de alimento, ellos incorren un peligro increíble. Hasta que salga la vacuna estarán a salvo, pero siempre y cuando el gobierno les compre ese medicamento. Y faltan las vacunas para las posibles mutaciones que vaya a tener ese virus. El coronavirus no significa una sola especie, sino que va a ir mutando como normalmente hacen ese tipo de bichos. En el libro del que hoy presentamos, En búsqueda de un país perfecto, traemos otros temas, la contaminación de los ríos, que se debe frenar el automóvil, el cambio climático, como ya lo dijo Cristina Díaz. Y en estos temas, la verdad, porque para eso releímos este asunto, a ver qué había sucedido y cómo estamos, en esos temas sí le atinamos al diagnóstico. La verdad sí pareciera profecía. Y en otros temas nos equivocamos porque es tan dinámico esto que hace 5 años eran unas condiciones y ahora ya cambiaron todas, pero siempre académicamente son correctos. Vamos a decir el texto de la caquistocracia.
En la caquistocracia escribimos cosas que son terroríficamente ciertas, se han cumplido. Parece que sabíamos lo que iba a suceder. Cuando escribí ese libro, había la duda si Trump iba a llegar o no al poder. Bueno, pues llegó. Si Bolsonaro iba a llegar o no en Brasil al poder, y llegó. Boris Johnson en Reino Unido, y llegó. Y otros ejemplos nacionales e internacionales han podido comprobar hoy que el gobierno de los peores se ha sentado en el mundo. Esa es la caquistocracia, el gobierno de los peores. También el racismo es otro capítulo, se ha apoderado en forma tremenda, forma diversa, y además la pandemia lo promueve, porque pues se acusa a los migrantes de ser difusores, desde luego involuntarios de la enfermedad. Pero, por ejemplo, hace unos días leí que en Japón no dejaban entrar a mexicanos. Y bueno, pues si ese virus viene de Oriente y ahora resulta que no dejan entrar a mexicanos que trabajan y que viven allí, no los dejan entrar porque vinieron o salieron del país, etcétera, ¿no? El racismo se está utilizando como un arma electoral. Se le quiere dar el cariz de que es un justificante, digamos, a la tragedia económica de un pueblo, culpando a los migrantes. A los migrantes se les culpa y eso genera pues más marginación, pobreza, y están tratando de disminuir ese tipo de contingentes, que bueno, pues eso es un asunto natural, es histórico. Desde que la humanidad es humanidad, el hombre ha migrado, así como las aves, así como todos los animales. Todo el mundo migra, ¿verdad? Ahí viene otro tema interesante que fue ahí viene Rusia, que también le atinamos. Se convirtió totalmente en realidad. Hace 6 años Rusia estaba pues en un estado que no se sabía si iba a crecer o si iba a regresar, pero ahora entre Rusia y China están liderando muchas cosas en el mundo. Están ayudando a países pobres. Y esto es de facto una alianza frente a Estados Unidos, porque Estados Unidos, mientras controla la pandemia, estos dos grandes países impulsan una nueva moneda electrónica que busca destronar al dólar, con lo cual la repercusión electoral en Estados Unidos puede ser terrible para el presidente, que nosotros veíamos hace medio año que era imbatible Trump. Ya después de estas condiciones, de todas estas cosas, y sobre todo si esa moneda le llega a pegar al dólar, pues es terrible. Porque además Trump, acuérdense, ya mintió. Trump dijo que iba a tener una vacuna para el coronavirus. Lo dijo hace 2 meses y resulta que ahora tiene nada más 100,000 muertos. No tiene ninguna vacuna. Entonces, ahí tiene problemas, ¿verdad? En cuanto a la parte del nacionalismo que hablaba la licenciada Cristina, muy bien. También hay otra de reformas estructurales, de la gendarmería que mencionaba la licenciada Díaz, el talento de los mexicanos y la búsqueda de la excelencia. Pues todo eso quedó en suspenso aquí en México, porque llegó un gobierno con ideas y procesos gubernativos diferentes, distintos a los que estábamos acostumbrados desde mediados del siglo XX, a la tecnificación y a la especialización. Resulta, se están replanteando los escenarios a un grado tal que se dice que ya los ingenieros, los arquitectos y los economistas, pues no son indispensables, no se necesitan. El pueblo sabio puede hacer las cosas. Por otro lado, los gobiernos de México, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil rechazan la globalización del conocimiento. No admiten que somos una aldea global. Estamos regresando al nacionalismo irracional, pensando que la Amazonia es de Brasil y que Bolsonaro puede dar permisos de tala, porque bueno, ese es un tema de Brasil, está dentro de mi territorio, pero ese es un asunto mundial. La deforestación de la Amazonia no podemos decirla, no podemos sacarla del contexto mundial. Se desequilibra todo, ¿verdad? Si eso sucede. Trump piensa que el muro divisorio con México, el muro ese de la ignominia, es la solución a su problema migratorio y que está en su derecho porque está en su territorio. Bueno, pero a él no le importa que las familias y las propias especies naturales se separen. O sea que tampoco le importa que haya problemas
con las normas ecológicas, que se contamine más el río Bravo y que bueno, es un asunto del mar, piensa. El mar tiene que disolver todo lo que llegue de contaminantes y eso ya no es cierto. Estamos jugando con fuego. Bien, pero en estos 5 años no todo ha sido malo. No todo ha sido malo. El hombre no ha perdido su pasión por explorar. Fíjense nada más, nomás el año pasado, por dar un dato, en el 2019 se descubrieron más de 300 especies animales y vegetales, entre serpientes, sapos, insectos y peces, que ahora son criaturas clasificadas. Y eso es muy importante para su sobrevivencia, porque se le puede cuidar si se identifican, es un censo, digamos, si entran dentro de ese padrón, ya se les puede dar tratamientos para su sobrevivencia. Por ejemplo, también se descubrió en el Himalaya una saludable comunidad de leopardos de las nieves, una especie que pensábamos que estaba extinguida, pero ahí en el Himalaya hay una muy buena comunidad que estaba ignota, nadie la había visto, se descubrió. Más aún, en el espacio, la nave New Horizons, que en el libro la traemos que va más allá de Plutón, posiblemente. Bueno, pues resulta que ya sobrevoló a un objeto identificado como MU-69, Ultima Thule, a 6.600 millones de kilómetros de la Tierra. Está escondido en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es el límite del sistema solar. Es decir, donde hay objetos capturados, los últimos objetos capturados por la gravedad del Sol. Bueno, pues ese objeto no identificado, más que se le puso el nombre de MU-69 Ultima Thule, ese nos va a dar indicios a los humanos de cómo se formó el sistema solar y tal vez el propio universo. Y ese conocimiento, cuando lo lleguemos a tener, que no tarda, como van las cosas tan rápido, no tarda en que los tengamos, los científicos de los países avanzados los van a tener, va a modificar una vez más la vida de este planeta. Cuando sepamos exactamente cuál es el origen, podemos saber hacia dónde vamos y cómo mejorar el camino para llegar a ello, ¿verdad? Bueno, pues la verdad, escribir este libro de En busca del país perfecto, pues fue una aventura. Es una aventura muy interesante para nosotros, ver cómo se van desarrollando las ideas en el tiempo, cómo maduraron, cómo evolucionaron, en qué nos falló. Aunque tengamos el diagnóstico científico, pues siempre hay cosas que tienen que ver con las ambiciones, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con distorsiones del hombre que hace que cambie la ruta del destino. Así pues, yo creo que si leemos este libro, estamos viendo un espejo de cómo éramos hace muy pocos años, hace un poco más de un lustro, 6 años, 5 años, y eso nos va a dar idea de todo lo que hemos cambiado. Revisémonos hacia adentro nosotros y veremos todo lo que hemos cambiado en el trato con la familia, en el trato con nuestros negocios, a lo que nos dediquemos profesionalmente, y veamos lo que nos depara el destino, que está más que todo adentro de nosotros mismos. Esos son comentarios muy generales, señor presidente de la universidad, que hacemos, porque bueno, pues ya la licenciada Cristina Díaz muy puntualmente estuvo profundizando en algunos de ellos, y ojalá que, bueno, pues haya algunas cosas que podamos contestar, y si no, pues las investigamos para contestarlas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Pues hay bastantes preguntas, pero ya el tiempo, ya estamos en contra, tenemos en contra el reloj. Me voy a concretar, las preguntas te las haré en otro momento. Sí. Pero te voy a aplicar un cuestionario, son preguntas breves y son respuestas cortas también, porque la idea, me decía el maestro Valadez, rector de la universidad, la idea de los libros vivos de esta sección, de este segmento, es además de conocer el libro, como ya lo conocimos por Cristina, por el doctor Pupo y por ti, y los que hemos tenido la oportunidad de leerlo,
Yo lo recomiendo ampliamente, desde luego. Va a estar a la venta en varias librerías, en la Iztaccíhuatl, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y por las redes sociales. Pero además de conocer el contenido del libro, como ya lo hemos conocido de manera muy detallada y muy bien expuesto por todos los participantes, también queremos conocer al autor. Entonces, este cuestionario que elaboré nos va a servir para conocerte un poco más. Digo, muchos te conocemos, desde luego, pero no nada más en Nuevo León y en México nos ven en otros países. Nosotros tenemos alumnos en varios países de Sudamérica, incluso tenemos 2 rusos, pero además estamos en Facebook Live y nos pueden ver en todo el mundo. Entonces, Señor, ahí te va, ¿cómo ves? Perdóname la interrupción, nada más que algunos tal vez se preguntan en qué librerías. Ahorita hay en existencia, se está vendiendo en Booksmart, que está por la calle, la avenida Vasconcelos, y en Mercado Libre, nada más con el nombre del libro. Ok, adelante. También creo que en Iztaccíhuatl, ¿no? Sí, pero todavía no salen a la vez. Perfecto. La próxima semana. Bueno, ahí va el cuestionario, es rápido. ¿Cuál es tu palabra favorita? Una. Amor. Tu palabra más detestable o la que menos favorita. Odio. Sonido o ruido más agradable para ti. Música. Sonido o ruido más desagradable. El más desagradable es un llanto. Grosería favorita. Güey. Si no fueras ingeniero civil, ¿qué profesión te hubiera gustado tener? Híjole. Alguna otra ingeniería, pero soy ingeniero de nacimiento. Si llegaras tú al cielo, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Eso es improbable, ¿eh? Pues que me dijera desde luego bienvenido. Muy bien. Menciona 3 deportistas favoritos. Bueno, pues Ana Guevara, aunque muchos no lo crean, el Ratón Macías, ¿verdad? Y Jimmy Torpe. 3 actrices favoritas, ¿de México o del mundo? De cualquiera. Sí. No, pues ahí sí está muy grande el terreno, pero vamos a decir de México, María Félix es para mí una actriz muy característica, Catherine Deneuve y Michael Douglas. No, pero actrices. Yo de actores, actrices. Bueno, lo de Michael Douglas no era ¿cómo se llama? Albur, ¿no? Yo había entendido que era también hombres y mujeres. Bien, pues hay tantas actrices que tienen, la Pfeiffer, por ejemplo. Perfecto. 3 actores. Ya había dicho a Michael Douglas. Sí, a Tintán, increíble, pero me encanta, me fascina a mí ver las películas de Tintán, y a Hopkins, Anthony Hopkins. 3 canciones. Soy enamorado de la música romántica. Me gusta la clásica de Monterrey, Morenita Mía. Me gusta una ranchera, Mi Tesoro, y son muchísimas. Alguna otra que me encante a mí, que me guste mucho, pues alguna de rock and roll, que también me gusta el rock and roll, alguna balada de rock, tal vez de Mi Pueblito, de César Costa. 3 cantantes. 3 cantantes. Bueno, pues desde luego Plácido, que es un personaje muy importante. Otro cantante sensacional, Barbra Streisand. ¿Pueden ser mujeres? Sí. Ok. Barbra Streisand, Streisand, que es excelente. Y otro cantante, pues, válgame Dios, se me escapa ahorita, que ya murió. Ay, el italiano, bueno. Frank Sinatra, ¿ok? No. Bueno, también me gustaba desde luego Frank Sinatra. Hay muchos otros. Yo estaba pensando en Canta una canción. Tararea una canción. Tararea una canción de él. ¿De quién? ¿De Pavarotti? Ya dijiste Pavarotti, no te escuché. Perfecto.
3 bandas de música. 3 bandas de música. Pues la de Monterrey, que es mi obligación, la de Londres y la de Frankfurt. 3 libros. Todos míos. No te creas. Homo Deus, ¿cómo se llama? Retrotropía, que está muy de moda, y pudiéramos otro libro importante, alguno de Eduardo Galeano, que siempre ha sido mi favorito, Los días y las noches. 3 escritores. Pues ya dijimos a Galeano. Ya dijiste a Galeano. Ya dijimos, ese es uno. Otro importante para mí es Segovia. Otro relevante, pues, podría ser Bauman. 3 políticos, nacionales o mundiales. 3 políticos, pues Mandela, que es muy, muy aceptable, muy universal. Otro político importante para mí y que lo admiro mucho, Benito Juárez. Y otro gran político, pues Fidel Castro, que tiene para mí una gran trayectoria. 3 maestros que tuviste en tu trayectoria académica, en tus estudios, o en la vida. Raimundo Rivera Villarreal, el Chico Rivera, José Manuel López, el Che, y Ernesto Marroquín Toba. 3 personajes históricos. 3 personajes históricos, pues para mí, favoritos, ¿verdad? Para mí. Bueno, sí. Bueno, pues Bolívar es uno de ellos. Morelos es otro, y otro personaje importante, Abraham Lincoln. 3 deseos. 3 deseos, vivir lo mejor posible, tener acceso al conocimiento y tener a toda mi familia completa y unida. ¿Tigre o rayado? Qué feo se voy a ir, pero soy rayado porque pues cuando no existían los Tigres, cuando yo iba al estadio. ¿Chivas o América? Oh, desde luego que Chivas. ¿Real Madrid o Barcelona? El Real Madrid. ¿Yankees o Dodgers? Pues antes Yankees, pero ahora es Dodgers, ya no sé, pero los dos me han gustado mucho los dos. ¿Acereros o Vaqueros? Vaqueros, más cerquita. Bueno, pues con esto nuestro público ya te ha conocido más, mi querido ingeniero Espinosa Benavides. Sí. Vamos a terminar. Yo te felicito que le hayas hecho caso al maestro Israel Cavazos en publicar estos artículos, esta compilación, y que también hayas escuchado a nuestra amiga Carlota Vargas, al doctor Todd y al doctor Pupo, como lo mencionas tú en tu libro. Sí. Y vamos el maestro Valadez tiene por ahí unos diplomas para ustedes que te los hará llegar oportunamente, agradeciéndole mucho a nuestra querida amiga Cristi, como le decimos los amigos de hace muchos años, felicitándola por su trabajo tan reconocido y por su participación, agradecerle. Igualmente al doctor Pupo, al rector, el maestro Valadez, por este evento. Y me pide también que les diga que estén al pendiente de los demás eventos. Hay más presentaciones de libros, hay una ópera en vivo, hay un café del arte, exposiciones pictóricas, todo por este medio. Agradecemos a todos el público que tenemos y pues hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Cristi. Gracias. Hasta luego, Cristi. Gracias por todo,
luego, hasta luego. Ya nos-